Amados hermanos, feliz día del Señor. Creo que no exagero al afirmar en esta introducción que Jesucristo es el personaje de la historia antigua más polémico que podemos nombrar. Pero también debería afirmar que Jesucristo es el personaje de la historia antigua mejor documentado que existe. Y sin embargo, aún a día de hoy, siglo XXI, Jesucristo es un desfigurado y un desconocido. Son más de 4.000 documentos en los primeros 3 siglos que respaldan la historicidad, la autenticidad de Jesús de Nazaret. Eso no lo tiene ningún personaje de la historia universal. Y sin embargo, en nuestro tiempo, tenemos todavía derecho a preguntar lo que fue un libro que nos inspiró en tiempos de la apologética universitaria en la América hispana. El título era ¿Quién es Cristo hoy? Esa pregunta todavía tiene vigencia y cuidados aún más. ¿Quién es Cristo hoy? ¿Quién es Cristo hoy? Pondré unos ejemplos. ¿Quién es Cristo hoy? ¿Es Cristo el de las procesiones que llevan los costaleros en Semana Santa en cualquier pueblo de todo el territorio nacional al que se le lanzan saetas y las televisoras registran? ¿Es Cristo el revolucionario de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, llamado por ellos el primer socialista y el emblema del socialismo del siglo XXI, a quien ponen en la misma mesa junto al Che Guevara, Mao Zedong y Fidel Castro? ¿Es Cristo el de los orfebres, que igual llevan en el pecho un rockero blasfemo y de vida disoluta, o lo encontramos en un tanatorio de cualquier ciudad o en cualquier ermita a donde vayamos? ¿Es Cristo ese Cristo concepto, idea, etéreo, casi reducido a símbolo de la teología liberal protestante que se enseña en la mayoría de los seminarios evangélicos en América Latina, en Estados Unidos y en Europa? Ese Cristo casi insípido, incoloro e inodoro, al que se ha, según ellos, desmitificado. ¿Es Cristo ese gurú asceta monástico que parece un esenio de las influencias orientales, en el cual, por cierto, se ha inspirado, parece, o se ha contagiado buena parte del arte religioso? Finalmente, ¿es Cristo acaso el superestrella de la ópera rock de los años 60 y 70, aquí también cantada en España? O el Jesucristo extraterrestre, que fue traído acá a visitar el planeta en un ovni que fue la estrella de Belén. Es decir, es Cristo aquel que estuvo años y años en la India o en el Tíbet recibiendo instrucciones y que apareció luego de repente a los 30 años. Es Cristo, y aquí voy a mencionar a lo que más nos vamos a referir,
y cuestionar. Ese rebajado, menguado a la categoría de maestro moral, consejero de ética, que pugna con otros maestros de turno que tienen tan buenos consejos o mejores que él. Viene a mi mente aquel tango Cambalache. Pareciera que al contemplar la vitrina de los cambalaches y ver los Cristos de la tierra, tenemos que recordar a don Miguel de Unamuno con aquella frase: oh Cristo del cielo, redímenos del Cristo de la tierra. Porque Cristo hoy en la tierra, en nuestra tierra, es un desconocido, es un desfigurado. Voy a leer para ustedes porque quiero que continuemos todavía este domingo acariciando el tema de la identidad de Jesús de Nazaret, el Cristo. Reina Valera 2015, voy a leer 3 versículos, Juan 8, del 23 al 25. Dice así la palabra de Dios. Jesús les decía: ustedes son de abajo, y yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por esto les dije que morirán en sus pecados, porque a menos que crean que yo soy, en sus pecados morirán. Así que le decían: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo mismo que les vengo diciendo desde el principio. Comencemos a analizar el texto. Hermanos, evidentemente el pasaje tiene que ver con la identidad de Jesús. Y Jesús comienza perfilando, definiendo su identidad, estableciendo una diferencia. La diferencia es entre él y la audiencia. Noten, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Hermanos, no es solo una cuestión de diferencia doctrinal, de conceptos, de punto de vista, de criterios. No es una cuestión de apariencia, de estilos, de extranjero, de raza, de lengua, de costumbres, de acentos, de énfasis. No, no, no. Aquí es una cuestión de naturaleza, ontológica, de carácter. Jesús está hablando del ser. Miren, en estas 2 líneas aparece 4 veces el verbo ser. Y este es un verbo que sustantiviza. Jesús está diciendo: yo soy diferente a ustedes. No es, mi naturaleza no es la vuestra. Mi carácter no es el vuestro. Yo no soy igual que ustedes, que vosotros. Es decir, aquí se establece una diferencia en donde Jesús pone distancia con la audiencia para definir su identidad. Él ha ya antes advertido: me voy, me van a buscar, pero no me van a encontrar. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Él ya ha advertido de dónde venía. Yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Es decir, Jesús afirma que su origen, su destino y su naturaleza son diferentes a la de todos los hombres. Lo afirma con sus palabras. Insisto, no es una cuestión de revestimiento, de costumbres, no es una cuestión de apariencia. De donde yo vengo, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Él está hablando casi de alguna realidad
que va más allá de la tridimensionalidad. Lo repito, Jesús trasciende nuestra tridimensionalidad, trasciende nuestra realidad en espacio y en tiempo. Él acude a un recurso muy judaico, muy rabínico, y es el contraste. Y por eso les dice, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Hermanos, en la mentalidad de los judíos, de los hebreos, arriba estaba conceptuado por la cosmogonía judaica como el lugar de lo alto, de lo supremo, de lo divino. Eso es el arriba. El abajo para los judíos era la tierra dada a los hombres por Dios. Una tierra a la que se puede llamar mundo, de hecho así la llama, y el evangelista usa la palabra griego cosmos. Es una tierra donde hay un orden y una decoración, pero que está maleada. Por eso está abajo, es inferior, es menor al cielo de Dios. Hay un arriba y hay un abajo. También los judíos tenían el inframundo o el Seol, que era el lugar de los muertos. Entonces Jesús se maneja para explicarle a los judíos en términos de arriba el cielo al que yo pertenezco, ustedes abajo la tierra a donde pertenecen. Somos diferentes. Yo no pertenezco, no formo parte de este abajo, dice Jesús. Este mundo está, hermanos, caído, alienado. Usemos una palabra religiosa, pero muy vigente y que debemos de rescatar. Este mundo está afectado por el pecado. Sujeto a vanidad, dice el apóstol Pablo a los romanos, por el pecado humano, por el pecado de los hombres, de las mujeres, de hoy en día y de antes y los de mañana. Así que, sin embargo, este mundo es amado por Dios. Y a este mundo Dios ha enviado a su Hijo para rescatarlo, para redimirlo, para refrescar, para salvar el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que hay diferencia y distancia y el Señor la plantea de entrada. Su identidad es otra, diferente a la de los hombres de aquí abajo, diferente a la tuya y la mía, y diferente a los que lo oían, diferente a los que hoy quieran opinar sobre él. Lo primero que han de hacer es leer sobre él. A esto nos vamos a referir. Continuamos entonces, hermanos, con la segunda parte, que es el centro del sermón. Dice, aquí está la expresión bisagra: por esto les dije que morirían en sus pecados, porque a menos que crean que yo soy, en sus pecados morirán. Miren la importancia de encontrarse con este Jesús de Nazaret en su auténtica identidad. El Señor está hablando aquí de que hay una importancia existencial y vital que define la vida o la muerte de un sujeto en términos eternos. Es importante. La palabra pecado ahí es hamartia. Es una palabra tomada del griego, de la cacería. Es errar el blanco al querer cazar la presa, con lanza, con piedra o con flecha, fallar. Y por lo tanto,
se utilizaba en filosofía como errar el blanco y entonces llevar una vida descarriada, con rumbo equivocado y final fracasado. Esto es amartía o amartia. Equivocarse. Es importante acertar cuando nos acercamos a Jesús en cuanto a quién es Jesús, en cuanto a la identidad de Jesús de Nazaret. Miren lo que dice aquí el texto que estamos leyendo, este pedazo. Por esto les dije que morirán en sus pecados, porque a menos que crean que yo soy, en sus pecados morirán. A primera lectura pareciera que falta una palabra. El Señor está diciendo, a menos que crean que yo soy, pareciera que el Señor le faltó decir, ¿qué? Y no, hermanos, nada más lejano. Cuando el Señor Jesús está diciendo, a menos que crean que yo soy, en las mentes de todos estos judíos retumba como un eco solemne la expresión del yo soy en las laderas del monte Horeb, del monte Sinaí, desde donde una zarza estaba en fuego ardiendo, a la pregunta de Moisés, ¿quién eres? ¿Qué le voy a decir a Faraón? ¿Quién me envía? Éxodo 3:14 aparece esta respuesta, dice, respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Esto es lo que estaba en la mente de los judíos por siglos y siglos. El Dios de Israel era el yo soy. En esto, la Biblia de los 70, la Septuaginta, lo pone de una manera literal, exacta. Dice, no dice yo soy el que soy, dice yo soy el que es, porque ahí lo que va en hebreo es un presente continuo y así lo respeta cuando la Biblia Septuaginta lo pasa al griego. Yo soy el que es decir, el que era, el que es y será, en un presente continuo. Ahora esto, que está en el Antiguo Testamento, 1500 años después, Jesús lo utiliza para identificarse Él. A menos que crean que yo soy, en sus pecados morirán. Jesús está diciendo con esto, hermanos, con esta expresión más lacónica todavía, breve, enérgica, desconcertante y solemne, está diciendo, a menos que crean que yo soy Dios, ustedes en sus pecados morirán. Eso es lo que está diciendo. Se identifica como el yo soy del Antiguo Testamento. Esto evidentemente a la audiencia le evocó ese inefable nombre personal de Dios mismo, el único Dios, el yo soy. Jesús lo utiliza para él, para sí mismo, en incontables veces en el Evangelio según San Juan. Y si recolectamos cuántas veces Jesús utiliza el yo soy en los 4 evangelios, las 4 biografías, los 4 documentos históricos, en 25 ocasiones dice yo soy, yo soy, yo soy. Miren, cuando lo van a hacer preso en el huerto, ¿a quién buscáis? A Jesús de Nazaret. ¿Cuál fue su respuesta? Yo soy. Y dice que los soldados de temor cayeron al suelo, porque sabían que venían a ser preso a alguien que se identificaba como Dios. Yo soy. Yo soy.
Yo soy. ¿Cuántas veces, hermanos? Yo soy la luz del mundo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá eternamente. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre, nadie llega a Dios, sino por mí. Antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy la vid verdadera, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Búsquenlos, hermanos. Jesús se presenta como el yo soy. Así, hermanos, que esta documentación que nos afirma que las palabras de Jesús, la enseñanza de Jesús, se centraba en presentarse Él. Esta documentación tenemos que tomarla en cuenta. Yo no voy a entrar aquí en el debate filosófico del ser o el existir. Por supuesto, como premisa y como conclusión, el ser no tiene principio ni fin. El existir comienza, caduca y finaliza. Jesús no dice yo existo, Jesús dice yo soy. Dios dice yo soy. Los que nos ahogamos en discusiones sobre si Dios existe o no, somos nosotros, no la palabra de Dios. Yo soy, dice Jesús. Así que si entro y rompo filas en el campo histórico de la afirmación teológica, cuando Jesús de Nazaret dice yo soy, aquí se lo está diciendo a ellos, a la audiencia. Es un yo soy en relación con el tiempo, con el espacio, con la creación, con la historia, con los hombres. Sesgada y baja, poco académica. Aquella argumentación que trata de desacreditar el relato de los apóstoles y sin embargo aceptan el de Flavio Josefo, el de Suetonio o el de Tácito. ¿Es que acaso tiene más veracidad unos historiadores pagados por el emperador y que hablan de Jesús de Nazaret como personaje histórico? ¿Tienen más veracidad que unos apóstoles que convivieron, que fueron testigos, como dicen ellos, de primera mano, no eran pagados por nadie y ofrecieron sus vidas en sacrificio porque habían tocado el verbo de vida, habían estado con Jesús y no podían callar lo que habían visto y oído? ¿Quién puede tener mayor veracidad? Hermanos, que nos quede claro una vez y por siempre y sigámoslo manteniendo en nuestras mentes. Jesús es el Maestro, pero es que Jesús es el medio y Jesús es el mensaje. Maestro, medio y mensaje. Buscando mis notas de cuando debatía de estudiantes en las universidades latinoamericanas en varios países, encontré una frase perdida mía que rescato. Jesús afirmaba, yo soy lo que enseño. Jesús afirmaba, yo enseño lo que soy. Yo soy lo que enseño. Yo enseño lo que soy. Es imposible que le quede claro a quien vea esto luego por las redes sociales. Es imposible separar las enseñanzas de su persona. Las enseñanzas de Jesús están íntimamente, esencialmente, estrechamente vinculadas a su naturaleza, a su identidad, a su persona. Él no es un maestro que trajo un catálogo de consejos o de oráculos divinos. Juan 7:46 nos dice que enviaron a los alguaciles, a los soldados del templo, para que lo observaran y lo trajeran. Ellos regresaron.
pero no lo traían. Y los fariseos y los escribas, las autoridades, les preguntaron, ¿y qué pasó con el hombre? ¿Por qué no lo traen? Su respuesta, abro comillas, la respuesta de estos hombres: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Hermanos, a día de hoy nosotros podemos continuar afirmando: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. A día de hoy, con el superego del hombre del siglo XXI, jamás hombre alguno se atreve a hablar como este hombre habló. Philip Schaff, gran historiador del siglo XIX, abro comillas, se necesitaría a alguien mayor a Jesús para inventar a Jesús. Se necesitaría a alguien mayor a Jesús para inventar a Jesús. Hermanos, sin embargo, en nuestro medio, la opinión más generalizada sobre la identidad de Jesús es la de que Él era un maestro moral, un líder espiritual, un rabí, un doctor en la ley con muy buenos consejos. Eso es la opinión más condescendiente que podremos encontrar. Interesante, sin embargo, que al llamarlo maestro, afirman que él enseñaba. Y si afirman que él enseñaba, deberían de conocer que enseñaba para llamarlo gran maestro, un gran maestro, aunque sea el maestro de turno, pero un maestro. El asunto es que yo les invito a ustedes para que a sus conocidos, a sus seres queridos, ustedes les pregunten: díganme 5 enseñanzas de Jesús, solo 5, literalmente, 5 frases de Jesús. No las saben. Porque aunque dicen que Jesús fue un gran maestro, lo aceptan como tal. No lo han leído, no lo conocen, no han leído sus enseñanzas. Sus enseñanzas hablan es de Él, su mensaje es Él. Hermanos, si has leído a Jesús, si tu amigo, tu familiar, tu conocido, tu vecino, tu interlocutor, si ha leído a Jesús, va a enfrentar un trilema. De ahí el título de nuestro sermón, el gran trilema. Si ha leído a Jesús, enfrentará un trilema. En el pasado siglo XX, irlandés, hermano nuestro en la fe, una de las mentes más brillantes del siglo, C.S. Lewis, novelista, teólogo, bueno, profesor de Oxford, profesor de Cambridge. Estoy citando a una autoridad académica, a un hermano nuestro en la fe. C.S. Lewis escribió sobre lo que él llamó el triunvirato o el trilema. Y en ese libro, uno de tantos, pero en ese libro un capítulo habla de 3 únicas posibilidades. Al enfrentar a Jesús, si has leído a Jesús, entras en un camino que se te abre en solo 3 alternativas: lunatic, liar or Lord. Vamos a traducirlo:
demente, farsante o Dios. No tienes otra alternativa. Esto es enseñanza en Oxford y en Cambridge, no en el bar de la esquina, no en la comida de casa, no en el programa de televisión local o nacional. Es considerado uno de los grandes argumentos de la apologética del siglo XX. Tienes que enfrentar un trilema. Demente, farsante o Dios. ¿Por qué? Decía Lewis. Voy a leer para ustedes un párrafo de su obra. Está traducida al español. Présteme atención. En boca de cualquiera que no fuese Dios, sus palabras implicarían lo que yo no puedo considerar más que una estupidez y una vanidad sin rival en ningún otro personaje de la historia. Sin embargo, y esto es lo más extraño y significativo, incluso sus enemigos, cuando leen los evangelios, no suelen tener la impresión de estupidez o vanidad. Aún menos la tienen los lectores sin prejuicios. Cristo dice que Él es manso y humilde, y le creemos, sin darnos cuenta de que si Él fuera meramente un hombre, la humildad y la mansedumbre serían las últimas características que atribuiríamos a algunas de sus enseñanzas. Intento con esto, atención, impedir que alguien diga la auténtica estupidez que algunos dicen acerca de Él. 2 puntos. Estoy dispuesto a aceptar a Jesús como un gran maestro moral, pero no acepto su afirmación de que era Dios. Eso es precisamente lo que no debemos ni podemos decir. Un hombre que fue meramente un hombre y que dijo las cosas que dijo Jesús, no sería un gran maestro moral, sería un lunático, o si no sería el mismísimo demonio. Tenéis que escoger. O ese hombre era y es el Hijo de Dios, o era un loco, o algo mucho peor. Podéis hacerle callar por necio, podéis escupirle y matarle como si fuera un demonio, o podéis caer a sus pies y llamarlo Dios y Señor. Pero no salgamos ahora con insensateces paternalistas acerca de que fue un gran maestro moral. Él no nos dejó abierta esa posibilidad, ni siquiera la intentó. C.S. Lewis. Hermanos, el argumento de este hermano nuestro en la fe es que si tú de verdad has leído a Jesús, si tú sabes lo que Jesús dijo, solo tienes 3 alternativas para decidir. Primera, Él no era lo que decía, pero Él creía eso. Un demente. Él ni sabía lo que decía. Él creía que era Dios, pero no lo era. Estamos en presencia de un lunático, de un demente. Segunda posibilidad, lógica. Era un farsante. Jesús no era lo que decía, y Él lo sabía. Sin embargo, lo decía, lo enseñaba. Este es un desgraciado engañador. ¿Cómo lo vas a llamar maestro? ¿Vas a llamar maestro a un loco, a un demente? ¿Vas a llamar maestro a un farsante o a alguien que engaña? Porque llevamos 2 posibilidades.
Él no era, pero creía que era. Un demente. Él no era y él sabía que no era. Un farsante. ¿Qué queda? Él era y lo sabía. Por eso lo predicaba. Era Dios. Solo 3 posibilidades. Demente, farsante o Dios. Ubícate, escoge. Si has leído a Jesús, yo te hago 2 preguntas. ¿No entendiste lo que leíste de Él? ¿O es que no quieres entender? Pablo nos advierte, 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es decir, esa posibilidad existe, que no quieras entenderlo, que no te convenga entenderlo, que te ciegues a lo que has leído de Él. Lo que sí es inadmisible, hermanos, lo dijimos en el sermón el domingo pasado, es que hoy en día muchos hablen de Jesús desde el desconocimiento, la ignorancia, la falta de investigación, y con arrogancia opinen. Terminemos el sermón. ¿Cómo termina el pequeño pasaje, la pequeña conversación? Dice, así que le decían, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo mismo que les vengo diciendo desde el principio. Ellos insistían. En el griego, la pregunta ¿tú quién eres? Es ¿tú quién te crees que eres? Evidentemente el problema que tenían con Jesús es que Él se presentaba como Dios. De esto tratamos en el sermón anterior. Tenían este problema, así que decían, ¿tú quién eres? ¿Quién te crees que eres? Esa es la misma pregunta de hoy. Pero nosotros debemos de regresarla, devolverla. ¿Quién crees tú que es Jesús? El Señor responde. Dice, entonces Jesús les dijo, lo mismo que les vengo diciendo desde el principio. Es decir, hermanos, a la misma pregunta, a la misma respuesta, yo no cambio y mi mensaje tampoco. Mi mensaje es quién soy yo y yo soy el mismo desde el principio. Voy a cerrar la exposición de hoy con palabras del Señor Jesús. Son palabras que tenemos que leerlas con mente y corazón y compartirlas con corazón y mente. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no serían culpables de pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Yo la vuelvo a leer. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no serían culpables de pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Hermanos, el trilema está planteado.
demente, farsante o Dios. Y la invitación se mantiene. El Señor Jesús se la hizo a su grupo. ¿Y vosotros quién decís que soy? Hagámoslo a nuestros seres queridos, a nuestros conocidos, a nuestros vecinos, a nuestros familiares. Y vosotros, para vosotros, ¿quién es Jesús? Ojalá que la respuesta de ellos sea la de aquel apóstol que ya casi al final cayó de rodillas frente a Jesús y le dijo: Señor mío y Dios mío. Que esa sea la respuesta de algunos de nuestros seres queridos y conocidos cuando les planteemos este trilema frente a Jesús de Nazaret. Dios con nosotros. Oremos al Señor por ellos.